Hola, hola, bienvenidos a Aligurumi. El día de hoy vamos a estar tejiendo a Zoe de la película de K-Pop Demon Hunters. Mide aproximadamente 15 centímetros y en esta ocasión la vamos a estar tejiendo con un crochet de 1.75 milímetros. La lana que voy a usar es de Silvi Gurumi, que es una lana delgadita, y esta va a ser la paleta de colores que yo voy a estar utilizando. En la descripción también podrás encontrar todos los materiales que vas a usar para hacer este lindo personaje. Y si te están gustando estos videitos, no olvides suscribirte para que no te pierdas mis próximos tutoriales. Y no siendo más, comenzamos. Comenzamos con los pies y vamos a tejer 6 cadenas. Y nos vamos a devolver con 4 puntos bajos, y vamos a hacer 4 puntos bajos en este mismo punto. Y continuamos tejiendo 4 puntos bajos. En esta tercera ronda vamos a comenzar haciendo un aumento triple, es decir, que en este mismo punto vamos a tejer 3 puntos bajos. Y vamos a continuar con 3 puntos bajos. Aquí vamos a hacer 4 aumentos, entonces hacemos nuestro primer aumento, segundo, tercero, cuarto, y vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento triple. En la cuarta ronda vamos a tejer el punto relieve por la parte de atrás, ingreso mi crochet por atrás del punto, paso por delante del punto y hago el punto bajo. Y esto lo vamos a repetir por toda esta ronda. Para la ronda 5 vamos a tejer por la hebra de atrás, vamos a hacer 20 puntos bajos. Aquí paramos y vamos a hacer el molde del cartón para pegarlo aquí. Y ya le pegamos el cartón y lo siguiente que vamos a hacer es cortar esta hebra. Listo, entonces vamos a hacer el cambio a color azul. Ingresamos con nuestra aguja en el último punto y vamos a sacar nuestra hebra azul. Aquí vamos a empezar a tejer 20 puntos deslizados tomando el punto completo. Para la ronda 7 vamos a tejer 20 puntos bajos tomando la hebra trasera. Para la ronda 8 vamos a tejer 20 puntos bajos tomando el punto completo.
En la ronda 9 vamos a tejer 6 puntos bajos, 4 disminuciones y terminamos con 6 puntos bajos, quedándonos un total de 16 puntos bajos. Para la ronda 10 vamos a tejer 6 puntos bajos, 2 disminuciones y terminamos con 6 puntos bajos. Aquí vamos a parar y vamos a rellenar el piecito. Para la ronda 11 vamos a hacer el cambio a color, entonces entramos por el último punto y vamos a ingresar con nuestro color piel. Vamos a tejer 14 puntos deslizados por la hebra trasera. Aquí ya podemos jalar esta hebra y cortar. Para la ronda 12 vamos a tejer 12 puntos, para la ronda 12 vamos a tejer 14 puntos bajos tomando el punto completo. Entonces vamos a tomar las dos hebras de color piel y vamos a tejer punto bajo. Y así vamos a tejer por toda esta ronda. Ahora vamos a tejer de la ronda 13 a la 14 dos rondas de 14 puntos bajos. Aquí ya rellené el piecito, ahora vamos a hacer es el cambio de color. Ingresamos por el último punto y vamos a sacar nuestra hebra negra. Ahora vamos a tejer 14 puntos deslizados por la hebra trasera. En la ronda 16 vamos a tejer 14 puntos bajos por la hebra trasera. Para la ronda 17 vamos a tejer 14 puntos bajos tomando todo el punto completo. En la ronda 18 vamos a hacer el cambio de color a azul. Y acá ya podemos cortar esta hebra negra. Continuamos haciendo una cadena. Vamos a quitar este marcador y vamos a girar el tejido. Ahora vamos a ingresar por la parte de atrás del punto y vamos a hacer 14 aumentos. En total nos deben de quedar 28 puntos bajos, así que recuerden que este punto se va a tejer por la hebra trasera. Listo, aquí ya tengo los 28 puntos bajos y lo siguiente que vamos a hacer es unir con un punto deslizado en el primer punto bajo. Entonces hacemos un punto deslizado, hacemos una cadena y giramos nuevamente. Esta hebra la podemos esconder adentro. Y vamos a tejer en el último punto que hicimos en la fila anterior, vamos a hacer un punto bajo. En total vamos a tejer 28 puntos bajos tomando el punto completo. Para la ronda 20 vamos a tejer 28 puntos bajos.
Bueno, aquí ya terminamos la ronda 20, ahora vamos a tejer la 21. Vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución por 4 veces. Y en total nos deben de quedar 24 puntos bajos. Y ahora vamos a tejer la ronda 22 y 23 de 24 puntos bajos. Listo, aquí ya terminé mis dos rondas, entonces lo siguiente que voy a hacer es el borde de acá. Vamos a tomar la piernita de esta manera y nos vamos a ubicar en el centro y vamos a contar 2 puntos bajos hacia el lado derecho. Recuerda que vamos a tejer en el front loop que quedó, o sea, en la hebra delantera que quedó en esta parte. Ingresamos con el crochet y vamos a tomar hebra nueva. En esta pierna no voy a cortar la hebra porque es la que voy a usar para hacer la unión de las piernitas. Ahora hacemos una cadenita y aquí mismo donde hicimos la cadenita vamos a hacer un medio punto alto. Jalamos acá esta hebra y vamos a tejer en total 5 medios puntos altos. Al final hacemos una cadena y cortamos la hebra. Lo siguiente que voy a hacer es tomar el siguiente punto y vamos a tejer lo mismo. Entonces hacemos una cadena y ahí mismo vamos a hacer un medio punto alto. Jalamos y vamos a tejer 9 medios puntos altos hasta llegar aquí. Llegamos aquí al final y hacemos una cadena, cortamos y jalamos. Lo siguiente que voy a hacer es esconder las hebras dentro de la piernita. Y acá lo que yo hago es hacer 2 nuditos para fijarlo para que no se me vaya a salir las hebras. Y esto lo guardo acá dentro del piecito, me sirve de relleno. Y lo mismo vamos a hacer en este lado. Bueno, aquí ya escondí las hebras sobrantes, ahora lo que voy a hacer es la X de acá del cordón. Voy a ingresar con mi aguja, que ya la enhebré con lana amarilla, y vamos de atrás hacia adelante a sacar acá al frente, exactamente en este punto.
ingresamos una fila arriba y vamos a salir una fila abajo. Y hacemos lo mismo en este lado. Entonces por esta misma hilera, si lo hacen muy allá va a quedar torcido, entonces tiene que ser por esta misma hilera y sacamos acá atrás por el mismo punto donde vamos a ingresar. Y aquí vamos a arreglar esta X. Así nos quedaría esta piernita y vamos a hacer otra igual. Aquí ya la tengo hecha y en esta voy a cortar la hebra y en esta otra no, porque es la que voy a usar para hacer la unión de las piernitas. Entonces para la unión vamos a tejer 11 puntos bajos de más. Aquí hacemos una cadena no muy apretada y vamos a unir con la otra piernita. Este sería el final, entonces vamos a tejer un punto antes del final. En total serían 2 puntos. Recuerden que siempre unimos con punto bajo. Acá jalo. Aquí vamos a continuar tejiendo 21 puntos bajos de más. Bueno, recuerden que aquí lo que yo hago es como hacer un tipo de disminución para que me quede cerrado acá y no me quede un huequito. Entonces, este sería el punto 22 y vamos a tomar por la hebra delantera y este sería el punto de atrás. Entonces vamos a tomar esa hebrita que quedó y vamos a hacer un punto bajo. En total en esta piernita nos deben de quedar 24 puntos bajos. Ahora tejemos por la cadena. Entonces si logran ver acá atrás nos queda como una hebrita, como una tripita, y ahí vamos a hacer un punto bajo. Y en la siguiente piernita vamos a hacer lo mismo. Entonces si logran ver, aquí quedó un punto y aquí es donde debería ingresar, pero acá voy a tomar la hebra delantera, lo mismo, hacer como la disminución para que no nos quede abierta, no nos quede abierto ese punto. Entonces hacemos la disminución y de esta forma evitamos los huequitos de acá. Y seguimos tejiendo 24 puntos bajos. Aquí voy a quitar este marcador. Listo, llegamos al punto 24. Vamos a tejer un punto bajo acá en la cadena. Y así finalizaría esta ronda. Ahora vamos a tejer la ronda 25 con 8 puntos bajos y una disminución, haciendo esto por 5 veces.
En total nos deben de quedar 45 puntos bajos. Para la ronda 26 vamos a tejer 7 puntos bajos y una disminución, y esto lo vamos a repetir por 5 veces. Bueno, en total nos debieron quedar 40 puntos bajos. Ahora para la ronda 27 vamos a tejer 3 puntos bajos y una disminución. Y vamos a continuar tejiendo 6 puntos bajos y una disminución por 4 veces, y vamos a terminar con 3 puntos bajos. Listo, en total nos debieron quedar 35 puntos bajos. Ahora vamos a tejer para la ronda 28 35 puntos bajos. Para la ronda 29 vamos a tejer 5 puntos bajos y una disminución, dejándonos un total de 30 puntos bajos. Para la ronda 30 vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución. Y vamos a continuar con 4 puntos bajos y una disminución por 4 veces, y terminamos con 2 puntos bajos. Bueno, para la ronda 31 y 32 vamos a hacer 2 rondas de 25 puntos bajos. Listo, aquí ya terminamos la ronda 32 y lo siguiente que voy a hacer es rellenar las piernitas. Aquí ya terminé de rellenar las piernitas. Ahora vamos a continuar con un cambio de color. Antes de hacer el cambio de color, vamos a hacer un punto bajo de más. Saco el marcador y vamos a hacer un punto bajo, pero sin terminar. Aquí ya voy a hacer el cambio a color piel. Saco la hebra y para esta ronda, que va a ser la ronda 33, voy a tejer 25 puntos deslizados tomando la hebra de atrás. Ahora para la ronda 34 vamos a tejer 25 puntos bajos por la hebra trasera. Ahora la ronda 35 y la 36 las vamos a tejer con 25 puntos bajos. Para la ronda 37 vamos a hacer el cambio a color verde. Yo estoy usando un verde turquesa y en esta ronda voy a estar tejiendo 25 puntos deslizados tomando el punto completo. Bueno, para la ronda 38 vamos a tejer 25 puntos bajos tomando la hebra trasera y vamos a tomar el punto de atrás, el que está con color piel.
y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer en la siguiente lo mismo y así por toda esta ronda. Bueno, aquí ya terminé. Ahora vamos a tejer de la ronda 39 a la 41, 3 rondas de 25 puntos bajos. Ya terminé en la ronda 41 y voy a dejar el cuerpo a un lado porque vamos a hacer los bracitos. Vamos a hacer los brazos. Acá en esta primera ronda voy a hacer un anillo mágico con 6 puntos bajos. Para la segunda ronda voy a hacer un aumento en cada uno. Entonces en total son 6 aumentos y nos queda un total de 12 puntos bajos. Y para la tercera ronda vamos a tejer 12 puntos bajos. Listo, para la ronda 4 vamos a tejer nuevamente 12 puntos bajos. En la ronda 5 vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Esto lo vamos a repetir por 4 veces. Listo, aquí ya terminé esta ronda. Ahora lo que voy a hacer es guardar la hebra del anillo mágico y voy a poner un poquito de relleno. Listo, aquí ya lo rellené y lo siguiente que vamos a hacer es de la ronda 6 a la 17 vamos a tejer 12 rondas de 8 puntos bajos. Aquí ya llegué a la ronda 17 y lo que voy a hacer es cortar esta hebra y recuerden que debemos hacer los bracitos de la misma manera. Voy a retomar en la ronda 41 y aquí yo ya hice un punto de más de color verde. Ahora voy a hacer el cambio de color a negro. Aquí el punto está sin terminar, entonces ingreso con la hebra negra. Y en esta ronda 42 vamos a tejer lo siguiente. Vamos a hacer 5 puntos bajos. Este quinto punto lo voy a dejar sin terminar y voy a hacer el cambio a color piel. Tomamos el bracito y vamos a ingresar con el crochet por la parte de adentro. Aquí acomodo el hilo y vamos a tomar un punto del cuerpo. Entonces aquí vamos a hacer el primer punto bajo. Tejemos 2 puntos bajos más tomando un punto del brazo y un punto del cuerpo. Y antes de terminar este punto,
Voy a hacer el cambio a negro. Yo acá no corté la hebra. Y vamos a continuar tejiendo 4 puntos bajos en negro. Aquí hago una disminución y nuevamente tejo 4 puntos bajos. Antes de terminar este cuarto punto voy a hacer el cambio a piel. Entonces aquí corto esta hebra ingresamos la hebra y vamos a unir el bracito de la misma manera. Vamos a ingresar por la parte de adentro del bracito y vamos a tomar un punto. Entonces, tomamos este punto y vamos a tomar un punto del cuerpo. Hacemos un punto bajo y vamos a hacer 2 puntos bajos de más de la misma manera, tomando un punto bajo del brazo y un punto bajo del cuerpo. Y aquí, antes de finalizar, voy a hacer el cambio a negro. Y continuamos tejiendo 4 puntos bajos. Acá en este punto ya puedo cortar la hebra de color piel. Y la negra porque vamos a hacer también cambio de color. Entonces todos estos hilitos los pueden, si quieren, amarrar acá. Y lo guardan acá adentro. Y de la misma manera hacemos esto en el otro lado. Aquí les estoy dejando esta imagen donde estoy explicando lo que se va a hacer en la ronda 43. Lo que pasa es que se me borró el clip, pero aquí les voy a dejar el paso a paso. Y recuerden que aquí ya se hace el cambio de color y vamos a empezar a tomar los puntos del bracito que dejamos en la anterior vuelta sin tejer. Para la ronda 44 vamos a tejer un punto bajo y una disminución por 8 veces y finalizamos con un punto bajo. Aquí ya terminé la ronda 44, vamos a rellenar y si quieren pueden poner un alambre para articular los bracitos. Aquí ya rellené un poco, ahora voy a tejer la ronda 45. Vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. Esto lo vamos a repetir 4 veces y terminamos con un punto bajo. Listo, aquí ya lo rellené un poco más, yo no le voy a poner alambre. Entonces vamos a continuar con la ronda 46. De la ronda 46 a la 54 voy a tejer 9 rondas de 13 puntos bajos. Listo, aquí ya terminé la ronda 54 y vamos a tejer la ronda 55.
Entonces voy a hacer un punto bajo y una disminución. Esto lo vamos a repetir 4 veces y vamos a terminar con un punto bajo. Recuerden que en este punto yo ya rellené el cuellito. Y aquí antes de finalizar también vamos a terminar de rellenar el cuellito. Y vamos a cortar una hebrita para hacer aquí el cierre. No muy larga. Ahora lo siguiente que voy a hacer es ingresar con mi aguja y vamos a cerrar el cuellito. En total deben ser 9 puntos que debemos cerrar. Listo, aquí ya solo quedaría esconder esta hebra y lo siguiente que vamos a hacer es los detalles. Entonces, escondan la hebrita y ya nos vemos. Vamos a hacer las franjas amarillas, las correas y las franjas de acá adelante van a estar separadas de la franja de acá atrás. Entonces, comencemos. Con lana amarilla vamos a hacer 13 cadenas. Y nos vamos a devolver tejiendo 12 puntos bajos. Hacemos una cadena y nos devolvemos tejiendo 12 puntos bajos. Aquí vamos a hacer una cadena y vamos a tirar esta hebra y cortar. Tejemos 2 tiras iguales que van a ir en la parte del frente del pantalón. Para la tira de atrás vamos a hacer 19 cadenas. Listo, ahora nos vamos a devolver tejiendo 7 puntos bajos, entonces tejemos desde la segunda cadena mi primer punto bajo. Y aquí vamos a hacer 4 aumentos. 1, en el siguiente otro aumento, en el siguiente otro aumento y en el siguiente otro aumento. En total nos deben de quedar 8 puntos bajos en esta parte. Ahora vamos a tejer nuevamente 7 puntos bajos. Hacemos cadena y giramos. Aquí vamos a tejer 2 puntos bajos. Aquí vamos a hacer 2 disminuciones, entonces para la primera saco hebra en este punto, en el segundo punto saco nuevamente la hebra y paso nuestra hebra por las 3 barriguitas que quedaron. Listo, y hacemos la otra disminución de la misma manera. Y continúo tejiendo
10 puntos bajos. Y aquí voy a hacer nuevamente 2 disminuciones. Y terminamos con 2 puntos bajos. Hacemos cadena y cortamos, y de esta manera nos debe quedar para la parte de atrás. Listo, aquí ya tengo las 3 partecitas, ya escondí las hebras. Ahora vamos a ubicarlas. Entonces, en la parte de atrás del cuerpo vamos a mirar que estas cadenas queden mirando hacia arriba. Esta sería la parte trasera donde escondí las hebras. Aquí se ve como bultico. Igual en estas va a ser lo mismo. Acá se ve el bultico, va a ser la parte de atrás, y hacia adelante se ven las cadenitas. Entonces vamos a ubicarla. Esta parte debe quedar hacia arriba y la ubico una fila abajo. Y vamos a poner el alfiler. Ya puse los otros 2 alfileres y vamos a contar 7 filas hacia arriba, y esa va a ser nuestra guía para ubicar los bordes. Ahora vamos a ubicar la parte de adelante. Yo la voy a poner acá un poco recta. Entonces miro como el centro de mi pierna y pongo el alfiler. Y aquí voy a doblar. Tengan en cuenta que las cadenas van acá arriba. Y voy a poner el alfiler. Y la gracia es que acá intente conectar con esta otra parte, con la parte de atrás, pero que no queden pegadas. O sea, la idea es que quede este espacio. Y vamos a hacer lo mismo con la otra. Lo siguiente que voy a hacer es pegar estas partes. Pueden hacerlo con silicona fría o con silicona caliente. Listo, de esta manera debe haberles quedado. Y ahora vamos a hacer la parte de las correitas. Vamos a tejer 27 cadenas. Y aquí vamos a cortar. Hago otra cadena y jalo la hebra. Listo. Ahora vamos a hacer otra igual. Bueno, aquí ya tengo ubicados los 2 alfileres. Yo tomé estos 2 puntos del centro de referencia y tomé un punto de al lado y puse el alfiler, y de la misma manera acá puse el alfiler. Entonces vamos a ubicar la cadenita y vamos a ponerla ahí en ese punto. Y aquí vamos a salir acá atrás donde está la unión. Entonces voy a tomar con mi aguja y de una vez voy a pasar hacia atrás. Entonces quito el alfiler y paso en este punto hacia atrás.
Ahora voy a tomar la otra hebra miramos que queden derechas las cadenas y voy a pasar la aguja acá en la unión y saco acá donde está la otra hebra. Y aquí voy a hacer un nudito y voy a esconder las hebras. Lo siguiente que voy a hacer es aplicar un poquito de pegante acá arriba y vamos a pegar la cadena. Y esto mismo lo vamos a hacer en la parte de adelante. Listo, aquí ya tengo las dos correitas puestas. Y aquí atrás también ya la uní un punto al lado de donde hice la unión anterior de esta cadena. Y de esta manera nos quedarían las correitas. Ahora lo que voy a hacer es la correita que va acá arriba. Para hacer esta tirita yo lo que hice fue hacer 23 cadenas. Ahora voy a unirla al cuerpo. Voy a ingresar acá en el centro, entonces me ubico en la mitad del cuerpito y vamos a ingresar con nuestra aguja. Sacamos hacia la parte de atrás. Pasamos esta tirita por atrás del cuello. Y aquí vamos a ingresar por el mismo punto y vamos a sacar hacia atrás. De esta manera. Acá ubicamos, jalamos y vamos a fijar. Ahora con pegante voy a fijar el cuellito para que no se me mueva, entonces vamos a girar y acá en la parte de atrás voy a aplicar un poquito y pegamos. Giramos y en la parte de adelante voy a hacer lo mismo. De esta forma lo fijamos y ahora voy a bordar esta parte de acá. Voy a tomar con hebra negra y vamos a bordar acá el centro. Entonces voy a ingresar de la parte de atrás hacia adelante y voy a sacar acá en la mitad. De esta manera y vamos a devolvernos ingresando nuestra aguja entre la ronda 37 y 38, que es donde se ve el bordecito verde. Y vamos a volver a sacar acá arriba. Hacemos una segunda pasada y vamos a ingresar nuevamente en este punto, pero vamos a salir ahora en la parte de atrás donde ingresamos inicialmente con nuestra hebra. Listo, y aquí vamos a hacer el remate, entonces hacemos nudito y escondemos las hebras. Ahora vamos a hacer una especie de bolsillito acá al frente. Yo voy a estar usando el mismo verde, pero ustedes pueden usar también gris. Ingresamos con nuestra aguja por la parte de atrás y vamos a contar 2 puntos al lado de donde hicimos este centro. Jalamos y vamos a dejar una pequeña hebra en la parte de atrás.
Ahora vamos a ingresar nuevamente nuestra hebra contando 2 puntos al lado derecho y vamos a contar una fila arriba. Esto nos va a quedar de forma diagonal. Y vamos a devolvernos al punto anterior. Hacemos una segunda pasada y ya vamos a salir en la parte de atrás. Acomodamos y lo siguiente que voy a hacer es rematar y esconder estas hebritas. De esta manera nos debe quedar el bolsillito. Ahora vamos a bordar la flor de acá. Ingresamos con hilo de bordar entre la ronda 38 y 39 y vamos a salir 3 puntos al lado izquierdo de donde hicimos el bordado del pecho. Aquí ya estamos listos para bordar y esto es lo que vamos a repetir en toda la parte de la flor. Entonces, paso mi hebra hacia la mano izquierda, voy a sostener y voy a ingresar en ese mismo punto por donde salí anteriormente. Voy a contar 2 puntos al lado y voy a salir con nuestra agujita. Pasamos y vamos a sostener bien esta hebrita y vamos a jalar acá ya nuestra aguja. Como se pueden dar cuenta, esta hebrita va a estar por dentro del pétalo que estamos realizando. Ahora sí soltamos y vamos a jalar hacia el frente. Vamos a asegurar y vamos a ingresar por el mismo punto, pero en la parte de atrás, y vamos a salir nuevamente en la mitad. Es decir, por donde salimos primeramente con nuestro hilo de bordar. Ahora voy a hacer el pétalo del lado izquierdo. Esta puntada que yo estoy usando se llama punto margarita y si quieren pueden buscarla para que les quede mucho más explicado. Aquí nuevamente voy a ingresar en la mitad y voy a salir al lado izquierdo. Aquí vamos a contar 2 puntos al lado otra vez y salimos. Voy a pasar nuevamente mi hebra hacia el lado izquierdo y ya podemos jalar. Jalamos y vamos a volver a ingresar por ese mismo punto, pero por la parte de atrás de la hebrita que nos está quedando. Entonces vamos a volver a pasar al centro y recuerden que siempre vamos a volver al centro cuando estemos realizando estos pétalos. Para el siguiente pétalo vamos a ubicarnos entre la ronda 39 y 40. Acá voy a acercar un poquito más y les voy a mostrar cómo vamos a hacer. Entonces, vamos a ingresar nuevamente por el centro y voy a salir una fila antes del punto que tomamos anteriormente. Es decir, el pétalo lo voy a ubicar en este punto. No lo voy a ubicar en este punto que fue donde hicimos anteriormente el pétalo, sino una fila antes.
Vamos a repetir lo mismo que anteriormente. Voy a ingresar por la mitad y voy a salir en el punto que ya les señalé. Saco la hebra y vamos a hacer el bordado de este pétalo. Entonces acá, como pueden ver, me quedo por fuera. Voy a ingresar nuestra hebrita y ahora sí podemos jalar. Aseguramos y vamos a ingresar nuevamente por ese mismo punto. Ya saben que es por la parte de atrás y volvemos a salir acá al centro. Vamos a hacer el pétalo del centro y vamos nuevamente a ingresar por la mitad y vamos a salir entre la ronda 40 y 41. Y vamos a repetir el mismo paso. Y para el último punto vamos a hacer lo mismo, pero vamos a realizarlo entre la ronda 39 y 40. Cuando terminen el pétalo vamos a ingresar hacia la parte de atrás y vamos a salir por donde inicialmente ingresamos con nuestra hebra. Allí vamos a hacer un nudito y vamos a esconder estas hebras. Así nos quedaría nuestra florecita bordada y lo siguiente que vamos a hacer es el brazalete. Vamos a comenzar con 11 cadenas. Y nos vamos a devolver desde la segunda cadena con punto deslizado. Esto lo vamos a hacer por toda esta fila. Llegamos al final, hacemos una cadena y vamos a cortar una hebra no muy larga. Vamos a ubicar el brazalete en el brazo derecho. Acá con estas hebras que me quedaron las voy a usar para hacer el cierre de este brazalete. Pero si ustedes desean también pueden cortar estas hebras y pegarla directamente al bracito. Ya tendríamos el cuerpito de Soy listo, espero que les esté gustando, nos vemos en el siguiente video y no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que veas la segunda parte.